Bueno, cambiamos de argumento. Tenemos que cambiar de argumento porque también tenemos que seguir con nuestra actualidad, ¿no? Y con nuestra actividad diaria. La actividad diaria de los lunes manda que tenemos que meter ficha. Aunque no vamos a dejar de hablar de Valencia, ni mucho menos. Alberto Rebolledo, muy buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? Muy bien, ¿y tú? Bien. Aquí Bien, estamos. bien. A tu lado siempre bien. Qué bueno, joder, qué bien. Te iba a cantar la canción aquella, ¿cómo era a tu lado? No me acuerdo. Mejor no cantes, mejor no cantes, Alfredo, la sí. cosa, mejor que no llueva. Me decías que íbamos a seguir nosotros hablando también de Valencia. Sí, fíjate que la semana pasada, antes de todo esto, yo te dije, el lunes que viene te voy a traer una cuestión solidaria. Sí. ¿Vale? Bueno, pues te voy a traer dos, al final, desgraciadamente, por todo esto que ha pasado. Por la actualidad. Porque la actualidad manda y bueno, y cómo ha cambiado el mundo, ¿no? O cómo ha cambiado nuestra vida una semana. Cierto. Bueno, lo primero que yo te quería recomendar era esta campaña solidaria de la que te hablaba la semana pasada, que es el trineo de GDM, ¿vale? Ha vuelto. Bien. Es una campaña que lleva la editorial GDM haciendo, pues, no te sé decir, no sé, más de 10 años. Donde, bueno, hacen una campaña de Berkami, donde la idea es llevar juegos a un montón de familias que más lo necesitan. La idea sigue siendo un poco la misma de cuando empezaron, es que la gente pueda donar en la campaña y por cada euro donado ellos donan 6 más en pues eso, material, juegos, etc. Además, en la propia campaña podéis ver todas las asociaciones con las que colaboran, un montón de sucursales de la Cruz Roja, de Cáritas, hospitales, bueno, en fin, un sinfín de asociaciones para hacer que, un poco pensando en la Navidad realmente, sí, pues muchas familias que más lo necesitan, pues puedan tener acceso pues eso, a juegos. Claro, pues imagínate esta etc. Navidad, la de niños y niñas en Valencia, que no es que lo van a tener complicado para que sus majestades lleguen, porque están todos embarrados, ¿no? ¿Me entendéis? Sino que es que han perdido los juguetes que tenían. Claro. Entonces, bueno. Todo. Y los niños recordamos que tienen el derecho y el deber de jugar. Correcto. Entonces, bueno, esta es la que yo te quería traer del año pasado. De hecho, lo iré recordando a lo largo de estas semanas. Animo a todo el mundo por en la campaña de Berkami le eche un vistazo y donad un poquito, que siempre viene bien. Y esto habla muy bien de la editorial GDM. Así que de aquí le mandamos un abrazo. Un abrazo a toda porque la gente siempre de GDM, están ahí claro sí, al pie del cañón. Y bueno, hemos visto cómo a lo largo de esta semana, por causas de fuerza mayor, pues han surgido, iba a decir el lado bueno, pero bueno, no sé si esto tiene un lado bueno, muchas campañas, muchas, bueno, sí, iniciativas solidarias, ¿no? Exacto, muchas iniciativas. Pues bueno, cada uno desde su sector pues intenta al final poner su granito de arena. Los amigos de Serendipia han anunciado que están haciendo una recolecta de pues, juegos, juguetes, etcétera, que es hasta el viernes, creo, hasta el día 9. Sí. Pues bueno, pues de cara pues, a poder llevar, como tú decías, ¿no? A los más peques allí, que ahora también están un poco, fíjate cómo se han quedado, ¿no? Los más peques, además, que esta situación a lo mejor tampoco la terminan de entender. Bueno, es una situación horrible, lo mires por donde lo mires. Entonces, bueno, os animo a que echéis un ojo a sus redes y, oye, pues también participad, ¿no? Al final, nosotros, por norma, los que tenemos peques, sabemos que tenemos un montón de juguetes, de cosas que... Sí. Pues, bueno, pues mira, una donación, lo están haciendo ahí en Serendipia, yo creo que puede ser interesante, ¿no? Ellos con su sector, digamos, del juguete y el juego, pues mira, vamos a intentar colaborar en este caso con los más pequeños. Hemos visto como otras iniciativas son pues para llevar agua, para llevar alimentos. Pues mira, también los juguetes no se nos debe olvidar de los peques, como tú has dicho, el jugar es un derecho. Pues enhorabuena a Serendipia, gracias Danae, gracias Luis por poner en marcha este tipo de cosas. Dice mucho de vosotros. Y ahora, bueno, yo realmente lo que tenía pensado para hoy era una cosa un poco curiosa, que era, quería hacer un poquito de historia lúdica. Sí. Que es algo que... Historia lúdica, sí, que a mí, ¿sabes que de vez en cuando me gusta tirar un poco de historia? La vena docente pero sale... hace tiempo que no lo hago y es algo que me gusta mucho, ¿no? Y normalmente yo lo que hago es que a raíz de algún tema que tocamos, traigo juegos un poco en consonancia a ese tema. Esta vez lo he hecho al revés. Sí. A raíz de unos juegos que he traído, ya los verás, he dicho, voy a hablar de esto. Voy a hablar de esto. Que son los juegos deportivos. Juegos deportivos. ¿Vale? Exacto. Porque nosotros podríamos hablar de
cómo nacen, ¿no?, los juegos de mesa basados en deporte, ¿no? ¿Cuál fue el primero? Pero no queremos etcétera. eso, no queremos eso. ¿Cómo que no? Sí. ¿Tú no quieres? No, yo sí quiero. No, lo digo porque me has dicho, nosotros podríamos hablar, pensaba que iba a decir, pero no. No, el tema es que es difícil, es muy difícil, ¿vale? Es muy, 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 muy complicado porque, sobre todo, hablando de juego de mesa, Sí. nosotros podríamos hacer memoria. Tú piensas que el primer, ¿tú te acuerdas? Es que no te vas a acordar. ¿De cuándo está datado el primer juego de mesa? Hostia, no me acuerdo. Lleva Ni razón. idea. Me conoces. Ah. No me acuerdo. Del 5000 antes de Cristo. Se encontró un tablero en la antigua Mesopotamia. por pocas no me ¿vale? pilla, Lo que es hoy más o menos la zona de Irán. Sí. Ahí, ¿vale? Bueno, el caso es que siempre ha habido juego de mesa, desde que la humanidad es humanidad. Siempre ha habido juego de mesa, pero conforme las sociedades han ido avanzando, pues el tema deporte, que al final son juegos que van evolucionando, etcétera, pues han ido cobrando fuerza. Muchas veces estos juegos deportivos estaban muy enfocados en la nobleza, ¿no?, en la alta alcurnia. Y, por ejemplo, en la Edad Media ya hay algunos indicios de juegos de mesa basados en justas. Así como había juegos de guerra, el ajedrez podríamos decir, ¿no?, que era un juego basado en batallas, etc. Vale. Pues bueno, hay ya indicios de algunos juegos en la Edad Media que estaban basados en justas, ¿no? Podríamos decir, quizá, que, muy entre comillas y muy cogido con pinzas, que estos juegos podrían ser los primeros juegos deportivos. Se podía. Quizás. Podría. Porque ya que al final las justas en ese momento pues eran un poco el entretenimiento deportivo. Si tú no lo dices, yo no lo digo. Bueno, vamos a decir que sí, pero vale, bueno, pues sí. con pinzas, Sí, muy con sí. pinzas, muy Sí, con ahí pinzas. estuvo el origen. ¿Vale? ¿Y Ahí. qué ocurre? Que también ocurre con el deporte, como muchas cosas en la sociedad, que dependiendo a qué zona del mundo te vayas, hay un deporte que predomina. Sí. Y en otra zona predomina otro. Sí, sí. Entonces es verdad que ya con el siglo XX, a finales del siglo XIX, ¿no?, también la industrialización, es donde empiezan a aparecer con fuerza algunos juegos ya deportivos. Claro, ¿qué ocurre? Si hablamos de Europa, en esa época, ¿qué deporte? Lo sé. El curling. Correcto. Sí. Sabía, sé que soy un lumbrera, de verdad. Pues evidentemente. No sé qué hago aquí, porque No, tengo desde la luego, respuesta a desde todas luego. las preguntas. En la zona de Europa, pues el fútbol era el fútbol. El fútbol, por lo que sea. Pues era el rey. Te puede gustar más o menos, pero Sí. quien mandaba, y de hecho quien manda un poco todo, es el fútbol. Sí. Entonces, bueno, aquí es donde empiezan a surgir algunos intentos de intentar llevar a la mesa el fútbol, pero siempre ha sido difícil, siempre ha sido complicado plasmar todo lo que, ¿no?, esta estrategia deportiva, o sea, todo un deporte, llevarlo a una mesa con las limitaciones, pues, bueno, mecánicas y al final de materiales, es muy difícil, ¿no? Y bueno, el fútbol de mesa, que se le llamó al principio el futbolín. Futbolín. ¿Vale? De hecho, tú sabías, es que qué raticos más esta buenos. historia te va a molar. Jugando al ¿Tú sabías futbolín. quién inventó el futbolín? ¿El futbolín que lo inventó? Me pillas hoy. Te pillo. Me pilla. Bueno, pues aquí hay una gran batalla, hay un poco una lucha, porque había un señor, Alejandro de Finisterre, era un señor gallego, Sí. que después de estallar la guerra civil, Sí. alrededor del 38, 39, él estuvo de voluntario en un hospital infantil. Ajá. ¿Vale? Ya sabemos que, bueno, esos primeros bombardeos, etcétera, bueno, generaron muchas bajas, y él estuvo de voluntario en un hospital infantil, y él era un apasionado del fútbol. Sí. ¿Qué ocurre? Que este señor dijo, buah, ¿cómo puedo hacer yo que estos chavales que están aquí, situación, guerra, tal? Claro. Y él desarrolló ahí la primera idea de lo que sería el futbolín. El prototipo de futbolín. Exacto, el primer futbolín. ¿No será este hombre? Ahí, este es el señor. Pero ese este es- no era el futbolín, ¿no? Porque eso es un futbolín de lo que hay. Bueno, a lo mejor ya es un poco mamón. Este señor falleció en 2007, también Ya, te digo. pero ese futbolín lleva ya. ¿Sabes qué te quiero decir? Que es de los nuevos. Puede ser, pero también este señor, un jovenzuelo, no estaba en esta No, foto. pero que ese futbolín es de echarle monedillas. No puede ser del hospital ese. Entonces, este señor, ahí es donde diseñó este primer futbolín, o digamos que el futbolín tal y como lo conocemos. ¿No? ¿Me quieres hablar del futbolín como juego de mesa? No exactamente, pero como intento de plasmar en mesa un deporte. ¿Por qué? Porque si me saca el futbolín, saco yo otro juego de mesa. Es que siempre se le ha atribuido a este señor, pero parece ser que hay un inglés por ahí que dice que no, que esto del futbolín lo creó él. Y esto es un tema. ¿Quién? Este señor es Howard Thornton. Howard Thornton. Howard Thornton, mi amigo Howard Thornton,
que en 1921 él afirma que creó un juego a lo que él denominó fútbol de mesa. Es verdad que hay una patente por ahí de 1923 de este Howard Thornton, donde él registró este juego. Es verdad que no es un futbolín al uso, no es exactamente lo mismo. No le pidas al una hombre especie de resorte. que de primeras lanzara el futbolín que tienes hoy en el barrio. Ahí va. Tu barrio. Pero bueno, ahí es donde ya veíamos estos primeros conceptos. ¿Qué ocurre? Que ya con el tiempo, ¿no? Sobre todo las jugueteras grandes intentaron, pues bueno, coger ese éxito, en este caso del fútbol. Te acordarás, por ejemplo, del subbuteo. Claro. Eso claro, sí te suena. Sí, ¿Vale? sí. Ya mucho más juego industrial, juego comercial, ¿no? Pues bueno, también fue algo que, sí, que eran como unos jugadores de fútbol, unas fichitas y tal. Y entonces ya la cosa se empezó un poco ya a desmadrar y bueno, vamos a intentarlo, tal. ¿Qué ocurre? Ya si nos vamos al juego de mesa moderno, nunca se ha intentado o nunca se ha conseguido, creo yo, esto ya es una opinión mía, plasmar realmente de una manera fidedigna lo que es el deporte. Ya no hablo solo de fútbol, hablo de muchos, porque luego podemos tener por ahí el Blood Bowl, que era de fútbol americano, bueno. Pero es muy complicado porque plasmar todo lo que conlleva un deporte en un tablero con unas cartas, con unos dados, normalmente requería, cuando se han hecho intentos de juegos de ese estilo, un montón de componentes, unos juegos enormes, y era muy farragoso. Luego se intentó también algunos juegos muy interesantes, Soccer City, me acuerdo, Football Manager, que eran un poco eso, más de la gestión de equipos, más la parte, digamos, económica. Entonces, ahí es donde se hacía difícil. Siempre, sobre todo el que ha predominado, ha habido de todo. De hecho, hace poco salió un juego de pádel, juego de mesa de pádel, fíjate. ¿Dónde vais? No he podido jugarlo, pero me genera curiosidad. Pero siempre, ¿por qué? Porque al final en Europa lo que triunfaba era el fútbol, entonces se intentaba tirar por ahí. Sí. De hecho, fíjate, porque esto es algo también que se ve muy, muy bien reflejado en el tema videojuego. En el videojuego, ¿qué videojuego deportivo es el que más triunfa en Europa? El FIFA. El FIFA. De hecho, esto es tema para Joaquín. Aquí se lo vamos a plantar y que Joaquín, cuando venga, lo recoge si se quiere preparar una sección y que eso os lo ilustre. Sí. Porque seguramente si cruzas el charco y te vas a Estados Unidos, ahí el que triunfa es el de NBA. Claro. O el de fútbol americano. Claro. Hay uno de hockey y hielo. El de curling. Curling tiene que por ahí arriba. Seguramente tendrá videojuego, ¿eh? Sí. Entonces, mira, Joaquín, aquí te dejo tarea. Tema de videojuegos deportivos. Cómo va el origen y toda su historia. ¿Vale? Y bueno, ¿qué ocurre? Que en los últimos años han empezado a aparecer juegos deportivos y creo, y solo creo, que hemos llegado a un punto muy interesante. ¿Te has hecho una sección nada más que divagando? Sí, la verdad que sí. Sin ningún fundamento. Soy yo muy de divagar. ¿Sí? Creo, apostaría. Opino. Porque, no, está bien. Hay que divagar de vez en cuando. Está bien. Con menos han escrito algunos libros. Incluso algunas series se han hecho de 16 temporadas. Y programas de televisión. ¿Informativos? Sí, también muchos, ¿eh? Tertulias. Bueno, en fin, el caso es que últimamente han salido varios juegos que han intentado coger un deporte, muchas veces el fútbol, porque es como suele ser de nuevo, pues el referente, el fácil, ¿no? El que gusta a todo el mundo, y han intentado simplificarlo. Y al final, con mecánicas sencillas y unos componentes atractivos, creo que al final ha triunfado. El simplificar, no querer plasmar el deporte, sino unas pinceladas, una serie de sensaciones que te pueda dar ese deporte. Y yo creo que por ahí es donde la cosa puede triunfar más. Unos juegos que ya pasaron por aquí, este que tienes tú en las manos. De los hermanos Falomir. De los hermanos Falomir, Golazo, diseñado por Manu Sánchez. Sí. Y aquí tenemos Penaltis, Animal Cup, de Paco Gómez, que ha sacado Paco Gómez juego nuevo. Ya hablaremos de esto. Paco, ¿cómo estás? De productivo. Sí. Entonces fíjate, juegos de fútbol sencillos, cortos, rápidos, de cartas, que todo el mundo puede jugar. Al final, fíjate, de hecho ya no es que sea de fútbol, es que es dentro del fútbol, es de una tanda de penaltis. Me parece una maravilla de juego, ¿no? Entonces al final es como plasmar, creo yo, más sensaciones que te pueda dar ese deporte. Y creo que ahí está un poco la clave, para hacer juegos deportivos chulos. Estos son juegos, Golazo y Penaltis Animal Cup, son juegos que ya pasaron en su día, estos juegos que ya tienen un niño de la lotería? Un tiempo, Golazo. Pero son opciones maravillosas. Y todo esto, como tú has dicho, toda esta divagación, ¿sabes por qué viene? ¿Por qué? Porque hace poquito me llegó Lastuf. Fútbol y Lastuf Basket. ¿Vale? Entonces me tienes que permitir hablar de estos dos juegos que son, pues bueno, uno es ambientado en fútbol, otro es de baloncesto, porque el fútbol no lo es todo. No lo es todo. Y curiosamente, sí, que el verde, la estufa y caja verde, pero claro. Pues bueno, al final con una mecánica muy sencilla de 2-4 personas,
Pues tú al final tienes que hacerte tu equipo defensor, tu equipo atacante. Este es otro, este es otro del que a ver si me da tiempo a meter. Laia. Ahora hablamos. Entonces los Last Tuf tienes hasta 4 personas, tienes tu canasta o tu portería de tu color, tienes que hacer equipos para defender, juegas a varias, ¿no? A intentar meterle gol o canasta a los otros, hay diferentes tipos de cartas, de fuera de juego, etc. Entonces, de una manera muy dinámica, te genera un poco esta sensación. Os animo a que le echéis un ojo en redes sociales, Last Tuf, hay tanto de fútbol como de baloncesto. De petanca no. De petanca no, pero oye, se les puede proponer. Oye, mira. Están especializados en juegos deportivos. Así que les vamos a proponer, oye, un poquito de petanca. De hecho, luego te mandaré una foto de un juego de mesa que hay por ahí de petanca. Claro, que ya. ¿También? También. No lo puedo pillar nunca. También. Es que no me acuerdo el nombre, pero luego te lo voy a enseñar. Así que, insisto, Last Tuf, baloncesto y Last Tuf, fútbol. Echadles un ojo. Calentito. Hombre, calentito sería, me has puesto huevo, si llevara una A después, la estufa. La estufa sería un juego más calentito. En fin, vamos a dejarlo. Bien, vamos con el Laia. No he dicho nada. Es que porque te meto prisa y después te enredo con estas cosas. Claro, el festival del humor, es que no se puede. Laia. No tiene nada que ver con el juego deportivo. O sea, aquí ya me salgo del tiesto. Lo he traído porque acaba de salir y digo, esto lo tengo yo que enseñar. Y además, tampoco te vas a acordar porque eres un desastre de ser humano. Pero esta colección infantil es la que abrió esta sección de Almería Mete Ficha hace ya. ¿Qué quieres que me acuerde? Muchísimo tiempo. Hace ya años, diría. Y Laia curiosamente es el número 6 de esta colección, aunque salió antes el 7, cosa terrible. Pero bueno, es un juego de Eugeni Castaño y ilustrado por Pedro Soto. Pedro Soto que pasa por este programa, gran ilustrador. Entonces es un juego donde yo debo ordenar los peluches. Es un juego para 6 añitos, perdón. Entonces yo lo que tengo que hacer es ordenar en unos tableritos que están como en relieve, entonces tengo que mover los peluches, mover las fichas, sin poder levantarlos, hasta colocar en la estantería los peluches tal y como vienen en la carta. ¿Vale? Entonces tú tienes que... Claro, no sé si se llega a ver. Es una estantería, ¿no? Claro, y ahí tienes una carta de referencia. Y aquí, por ejemplo, estaría el peluchito. Claro, pero no puedes moverlo, lo tienes que arrastrar. Entonces tienes que hacer esta formación. Ahí. Entonces, claro, muevo uno. Ahora, como he quitado el espacio, muevo el otro. Y está muy guay. Y tiene varios niveles de dificultad. Así que, fíjate, de hecho, estaba sufriendo porque tengo esta colección completa, por supuesto. Y sacaron el 7 antes del 6. ¿Qué dices? Eso me daba a mí un sufrimiento, Alfredo. Pues bueno, ya hablaremos de todo lo que implica una edición de un juego. Muchas veces te vienen del... Señores de CG Factory, después del 5 va el 6 y después el 7. Un drama absoluto. Le creáis un para problema. Cualquier jugón que el coleccionismo... O sea, no, lo he pasado mal, pero bueno, ya lo hemos solucionado. Ya Laia está en la estantería y ya del 1 al 7. Y esperemos que esta colección de TCG Factory siga creciendo. Laia.